Sí, ya estamos de vuelta con esta entrega de Palabra Suelta, advirtiéndole que esta segunda parte está siendo grabada, lamentablemente, por lo que es lamentable porque no podemos ponerle a su disposición los teléfonos aquí en la ciudad de Quito, en el estudio de Quito de la televisión pública, para que usted participe, sobre todo en este importantísimo tema que ha marcado la historia más reciente de nuestro país. El 16 de abril de 2016 tuvimos un terremoto que nos estremeció no solo por el drama humano, o quizá fundamentalmente por ese drama humano, un terremoto de 7.8 grados en escala de Richter y que significó la muerte de más de 670 compatriotas, hombres y mujeres. Y aunque estamos advertidos de que la tragedia humana no es numérica, fue una tragedia para nuestro país y las complicaciones posteriores que todo esto generó, parte del Producto Interno Bruto de nuestro país se nos fue en este problema, en esta tragedia. Yo no me atrevo nunca a calificar a la naturaleza, porque la naturaleza es así, nosotros somos apenas una pequeñita parte de ella. Así que vamos a hablar de lo que pasó el 16 de abril, sobre todo en las provincias de Manabí y de Esmeraldas. Así que veamos un pequeño video que nos ayuda a ubicarnos en este tema. Era sábado. Faltaban pocos minutos para las 7 de la noche, cuando la tierra empezó a temblar. Duró casi un minuto. Ya son 9 meses del terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter que sacudió a todos los ecuatorianos. Hasta la fecha se han registrado más de 3.121 réplicas, es decir, la tierra no ha dejado de temblar, pero tampoco la atención del gobierno nacional a la población damnificada en las zonas afectadas. El terremoto dejó 671 muertos. Ante esta tragedia, la comunidad internacional se hizo presente con un sinnúmero de ayudas que fueron canalizadas de manera efectiva y oportuna por las entidades gubernamentales. Para efectuar la reconstrucción y la reactivación productiva de Manabí y Esmeraldas, se tomaron varias medidas socioeconómicas y se asignó un presupuesto de más de 2 billones de dólares, el cual ha sido ejecutado hasta el 30 de diciembre en un 95%. Con estos recursos se habilitaron 19 proyectos habitacionales, 26 escuelas provisionales en Manabí y Esmeraldas, se construyeron 3 nuevos hospitales en Chone, Bahía de Caracas y Pedernales, se rehabilitaron 22 tramos viales en total en Manabí y Esmeraldas, se otorgaron 86 millones de dólares en créditos, se generaron 48.000 empleos directos y se abrieron 14.592 nuevos negocios. El terremoto fue un duro golpe para el país, pero gracias al esfuerzo del pueblo ecuatoriano estamos reconstruyendo con dignidad cada cantón de Manabí y Esmeraldas, devolviendo así la esperanza a sus habitantes. Hemos visto este pequeño material, tragedias, y en medio de las tragedias también hay miserias, y eso es lo lamentable. El lunes 16, esta misma semana, Diario El Universo nos propone un titular: a 9 meses del terremoto aún hay escombros y clamor por viviendas. Es un lenguaje más bien negativo. Es un lenguaje que pretende chuparse, absorber todo el trabajo que sí se ha hecho a partir del 16 de abril. Pequeña mención, no volveremos a hablar del tema porque intentaremos más bien abordarlo desde una perspectiva esperanzadora, porque a través del trabajo que sí se ha realizado hay esperanza, hubo mucha esperanza y aún hay esperanza. El dato más preciso que queríamos dar es que el terremoto produjo 671 fallecidos, lamentablemente. Rescatados vivos, hubo 113 rescatados vivos debido al enorme trabajo que se hizo y que contó con la ayuda incluso internacional. Recordamos a los mexicanos, a los chilenos, a tanta gente que vino a apoyarnos. Fueron atendidos más de 4.850 personas en las primeras 72 horas después del terremoto. Kits de alimentos, los albergues, en fin, todo lo que hubo que mover nacionalmente, desde el Estado también, y por qué no, desde el apoyo de los sectores privados, que también lo hubo. Pero un personaje clave de toda esta reconstrucción es nuestro invitado de esta noche, es el ingeniero civil con énfasis en temas hidráulicos,
Carlos Bernal Alvarado. Carlos es portovejense, es de Manabí, es bastante joven, 31 años, porque es muy joven, puedo decir la edad, con algunas aficiones como la música, la guitarra, toca la guitarra, así que él es nuestro invitado. Carlos, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Javier, gracias a ti y un saludo a todas las personas que nos ven a través de la señal. Espero que no sea la primera y la última vez, siempre podremos estar aquí las veces que sea para conversar en un diálogo muy abierto. Hay muchísima información, yo creo que el tiempo se nos va a quedar corto desde ya. Y te digo, sí, solamente para referirme a muchos titulares de prensa. Mira, los titulares de prensa no pueden borrar las obras que existen hasta hoy. Si en verdad falta todavía dentro de la programación mucho por hacer, es verdad, no hemos sido demagogos y no hemos dicho que esto va a estar de la noche a la mañana, siempre hemos hablado de un plazo de 4 años o 4.5 años, si lo podemos hacer en menos tiempo mejor. Pero el problema con ese tipo de titulares es que le restan esperanza o buscan restarle esperanza a la gente. El daño no se lo hacen al gobierno nacional, no me lo hacen a mí como secretario de Reconstrucción. El daño lamentablemente es a las personas que tienen la esperanza, que están en un albergue y sueñan con su casa que se está construyendo, o sueñan con que un nuevo terremoto, que es lo más importante, que puede volver a ocurrir en la historia del Ecuador, no cause el mismo estrago, no cause el mismo impacto, y para eso estamos trabajando. La reconstrucción y la Secretaría Técnica de la Reconstrucción no se creó con una especie de nombre rimbombante, sino para establecer criterios. Y esos criterios son muy sencillos de entender. Es estar mejor de lo que estábamos antes del 16 de abril. Es convertir este desastre en una oportunidad. Es reconstruir mejor, no volver a construir por construir, sino reflexionar qué pasó los últimos 50, 70 años en la historia de las construcciones del Ecuador, por qué como ciudadanos optamos por vivir en zonas de riesgo, la informalidad en la construcción, qué impactos tiene. Todas estas cosas realmente son reflexiones muy profundas que se realizan en torno a la reconstrucción, más allá de que estamos con un tren de inversiones bastante importantes, que luego lo vamos a desglosar. Pero, Javier, es muy importante que todos como ciudadanos, yo siempre en todo espacio en el que puedo dirigirme hacia la ciudadanía, lo primero que hago es agradecer, porque yo creo que el Ecuador se movilizó desde las primeras horas. Yo te digo, Esmeraldas y Manabí son provincias muy queridas y todos los ecuatorianos, sin duda todos los ecuatorianos, lo vi con mis propios ojos, y como manabita siempre agradezco el apoyo de todos los ecuatorianos hacia esto que se ha convertido en una causa nacional. Cuando se habla, lo hemos dicho, afortunadamente ya las personas ya no hablan del terremoto del Ecuador, sino que estamos hablando ya del Ecuador después del terremoto. ¿Cómo miramos o cómo queremos que sea el Ecuador después del terremoto? Ahora, Carlos, tampoco vamos a apelar al maniqueísmo, ¿no? De un lado solo están los buenos o del otro lado solo están los malos. Pero haciendo esa aclaración podemos contrastar. Por ejemplo, el terremoto que sufrió Bahía en la década de los 90, en 1995, eso nos da también un parámetro. Podemos hacer un contraste para ver cómo reaccionó el Ecuador en 2016 frente a cómo fue la reacción que pudo tener el Ecuador en 1995. Entre otras razones, la que pudo tener en aquella época es producto de la desinstitucionalización que vivíamos como país. Totalmente, mira, has puesto un ejemplo muy válido. Yo creo que aquí hay que ser muy objetivos y guardar las proporciones cuando establecemos comparaciones. A finales de la década de los 90, Bahía sufrió un terremoto de importante magnitud, superior a 7 también en la escala de Richter. La falta de institucionalidad, una respuesta clara y efectiva, hizo que muchas personas estuvieran 4 y 5 años antes de recibir la primera asistencia estatal, me refiero. Recibió en ese momento también mucha asistencia privada. El hospital de Bahía en ese momento colapsó y se quedó sin servicios después del terremoto, y resulta que después que se lo reparó el hospital de Bahía, en este terremoto nuevamente colapsó. ¿Cuál es la diferencia del Ecuador de finales de la década de los 90 y el Ecuador que asumió un reto, un desafío al enfrentar un terremoto de estas características? Claro, la institucionalidad. Y esto no se queda solamente también en un término burocrático, ni mucho menos, sino que la institucionalidad con la infraestructura que se tiene ahora permitió responder a la altura ante un evento de estas características. Te voy a poner ejemplos muy concretos. Lo primero que hace, incluso recomendación de la ONU,
en todo país que sufre un desastre es congregar a las principales autoridades en comités de operaciones de emergencia. Se tiene la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, convocó al Comité de Operaciones. ¿Se levantan protocolos? Los protocolos ya están establecidos. El señor Presidente de la República es el presidente nacional del Comité de Operaciones de Emergencia. En ese momento, como tú sabes, el presidente Rafael Correa estaba regresando de una gira de Europa. Asumió inmediatamente el señor vicepresidente Jorge Glass, y un liderazgo fuerte con instituciones permitió que todos los actores nos congreguemos. Entonces, inmediatamente te convocas, y es la reacción humana natural. Dejas a buen recaudo tu familia, fue lo que yo hice. Inmediatamente nos movilizamos a los... ¿Tu familia no fue afectada? ¿Tú eres Gracias a Dios no, así es. Yeah. Gracias a Dios no, daños materiales muy pequeños, casi nulos. Evidentemente siempre dando gracias a Dios también por todo lo que... No tuvimos una pérdida humana que es hubiera sido lo irrecuperable. Lo material podemos recuperarlo, ¿no? Pero lo que te digo, la diferencia en este contraste, evidentemente, como tú bien lo has dicho, no se trata de que unos son totalmente buenos o totalmente malos, pero una diferencia radical en la respuesta. Y se traduce en cosas que muchas veces no pasan y por no ocurrir no se difunden. La otra cosa, porque ya vamos a ver las cifras, son importantes compartirlas, estas cifras con la audiencia, porque desvelan todo lo que se ha hecho y todo lo que está por hacerse. Pero la otra cosa que también vale la pena aclarar, por lo menos desde mi perspectiva, porque cuando asistíamos, informábamos sobre la cuestión del terremoto, había también una tendencia, y quiero insistir en que no vamos a hacer maniqueos, de que se quería posicionar esta idea de que solo la caridad privada impidió el desamparo total de la gente. Y no es así. No despreciamos esa caridad privada, eso que hizo la gente, explotó en solidaridad, mandaban vituallas y eso es muy importante. Pero la gente no se queda como se tiene que quedar el Estado. Pasado ya el primer impacto del Estado, ahí se queda, resolviendo a mediano y más largos plazos los problemas que produjo el terremoto. ¿Tú lo ves así? Mira, yo adopté una posición, fue una iniciativa mía, personal, y yo te digo siempre agradeciendo a todos, porque esa solidaridad, yo quiero reemplazar el término caridad por solidaridad, esa solidaridad se manifestó en una atención. Efectivamente, pues era imposible llegar a todos los rincones y con la solidaridad muchas personas fueron atendidas, pero yo me senté con muchas personas que estaban colaborando de manera privada con la situación del terremoto, y lo primero que hice, reitero, siempre es agradecer, pero luego les demostraba estadísticamente que si no nos organizamos para entregar insumos, para entregar apoyos, para ejercer nuestra solidaridad, podemos caer en deficiencias, podemos sobreatender a ciertos grupos o desatender a otros. Esto es cuestión de organización. El Estado no tuvo una bandera diciendo yo soy el único y tratando de posicionar eso, no. Perdón, el gobierno. Cuando hablamos del Estado ecuatoriano, hablamos de la sociedad civil organizada, del gobierno nacional y sus instituciones y de todo quien quiera apoyar. Entonces, cuando yo me reuní con un importante grupo de personas que estaban ejerciendo una gran solidaridad, y demostrando estadísticamente de que si nos organizamos, si nos unimos, podemos potenciar mucho más el beneficio, demostrábamos que habían grupos que probablemente llegaron a ser sobreatendidos y que otros probablemente no tenían mucha atención. Yo creo que fue lo mejor para desvanecer este criterio que se tenía de que solamente el sector privado lo hizo todo u otras personas no. Yo creo que todos actuamos como Estado y, como bien lo has dicho, la política pública es la que persiste, y lo que no podemos, digamos, desde cierto modo admitir es que por una solidaridad o una caridad ahí sí mal llevada puedas perennizar la pobreza o puedas perennizar el asistencialismo. Así como yo te digo, nos dio mucha pena, pero yo me he recorrido todos los albergues con mis compañeros ministros que están haciendo un esfuerzo tremendo, todos ellos lo hacen y créeme que también les agradezco porque están dando el 1000% de sus capacidades y su tiempo. Yo le he dicho a la gente, miren, nosotros no somos habitantes de caridad ni de pena. Nosotros somos personas de trabajo y vamos a salir trabajando. Un poco también cambiándoles el chip, está bien, tenemos mucha pena, no vamos a recuperar a las personas, los muertos siempre los llevamos adentro, son la fuerza que nos obligan a seguir, pero no somos provincias de lástima. Los manavitas, los esmeraldeños, los ecuatorianos, no debemos caer en un asistencialismo basado en una lástima, no estamos para eso, estamos para salir, para progresar,
para levantar una provincia, 2 provincias, 3 provincias, las que fueran afectadas, y como te digo, sobre todo hacernos más fuertes. Aquí hay un término, Javier, que se está posicionando mucho y que se llama resiliencia. Sí. Resiliencia. Y yo trataba... Más lo usan en el inglés, ¿no? Sí, así es. Sí. Y claro, pues hay mucha asesoría internacional y muchos Capacidad expertos. de resistir ante la adversidad, digamos, Sí. la resiliencia. Sí, pero sobre todo la capacidad de resistir y hacerse más fuerte. Sí. Porque cuando tú resistes algo, tus capacidades o tus propiedades mejoran y te haces más fuerte. Sí. Entonces, nuestro trabajo es para resistir y hacernos más fuertes. Que el día de mañana, Dios no quiera, ocurra una tragedia similar, tengamos lecciones aprendidas, sepamos qué hacer, porque evidentemente no todo es perfecto, y estas lecciones aprendidas harán que nuestro pueblo, tanto en la parte de construcciones o en la parte de protocolos de seguridad, resistan y se hagan más fuertes. Ese es el objetivo. Porque también tengo un cierto origen, orígenes manavitas. Yo fui relativamente pocos días después del terremoto a Puerto Viejo y era conmovedor, ciertamente, ver todo lo que había pasado. Pero me acuerdo perfectamente bien el aeropuerto de Puerto Viejo, el antiguo aeropuerto de Puerto Viejo, cuando Puerto Viejo tenía aeropuerto. Y eso estaba tomado por carpas, el aeropuerto. Desvelaba que, claro, la cosa recién empezaba. ¿Cómo está hoy la situación, por ejemplo, como un síntoma de lo que ha pasado, ¿no? Mire, trasladándome a ese día, tú debiste haber observado muchas carpas probablemente improvisadas. Quiero decirles que los albergues tienen un orden especial, tienen todo un modelo de gestión. Probablemente la carpa es una de las últimas cosas que se instalan. Tienen servicios sociales, tienen alimentación, tienen servicios de salud y psicológicos. Sobre todo tiene dignidad porque se les otorga también servicios de agua y saneamiento. Comenzamos con con cerca de 12.000 personas en 30 albergues en todas las zonas afectadas, y hoy día la población en los albergues ha disminuido ya más del 50%. Es decir, pues ya tenemos menos de 6.000 personas, estamos ya bordeando las 5.500 personas, estos son aproximadamente 1.400 familias. Tenemos fotos, me dice la producción, sí, para ir viendo un poco de lo que estás hablando, y si las empezamos a pasar, ahí está. Sí, la reconstrucción no se detiene. Pero por ejemplo, mira, esto aquí no precisamente corresponde a un albergue, corresponde al centro comercial Nuevo Tarqui, que fue un proyecto justamente en apoyo a todos esos comerciantes. Eso es en Manta. Eso es en Manta, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo esto se convierte de a poco en algo que pudo haber sido un círculo vicioso, en un círculo virtuoso. Mira, ahí está una foto de un albergue. Entonces, esta foto más bien trata de marcar un contraste. Yo me voy, si los ciudadanos me siguen, en la parte izquierda tienes un albergue ordenado con carpas, tienes un comedor, en los costados probablemente no se aprecie muy bien, tienes servicios de agua y saneamiento, es decir, ejerces tu vida, evidentemente el mejor de los mundos no es una carpa, pero en el después. No solamente quedarnos en el albergue, sino cómo se va encadenando toda esta serie de beneficios, y el después ves el mismo albergue casi vacío. Hoy día ya ese albergue no existe, es el albergue Esteros 1 de Manta, llegó a tener casi 100 familias, y hoy día esas 100 familias ya tienen una casa propia, tienen una solución de vivienda. ¿Qué va a pasar con ese terreno que se despeja, que se libera? Mira, ese terreno era una cancha. En este aspecto lo que se va a hacer es pues dejar la cancha repuesta en las condiciones en las que se encontró. Para los albergues, dependiendo de las ciudades, hubo que adecuar terrenos, hubo que llevar servicios. Ha sido todo un esfuerzo. Y todas esas familias se fueron a casas ya. A una solución de vivienda, que puede ser una reparación de su vivienda afectada por el terremoto, siempre y cuando no haya tenido una afectación estructural. Puede ser construir su vivienda en el mismo terreno, siempre y cuando su terreno no esté en una zona de riesgo. O puede ser, si las dos condiciones primeras no se cumplen, en un reasentamiento. En el caso de Manta, Javier, terminamos ya uno de los primeros reasentamientos, Sí Mi Casa, 404 soluciones de vivienda. Esto en el eje de reconstrucción. Viviendas con sismos resistentes, por supuesto, asentadas en lugares de menor riesgo, planificación. Así es. Son ciudadelas con los servicios, con todos los servicios básicos. Incluso, pues te digo, tienen soterramiento de cables. Tú no ves el tallarín de cables que probablemente veías antes. Eso es estar mejor. Claro. Eso es estar mejor. No hay contaminación visual. Exacto. Entonces, tienes parques, pequeños parques para juegos infantiles, las calles son asfaltadas, tienes servicios de agua y saneamiento.
Entonces, a la gente se le devuelve una vivienda, pero no son solamente 4 paredes, es una vivienda en un entorno que puede ejercer, pues... ahí hay más fotos. Hay fotos, por ejemplo. Mira, ese es justamente sí mi casa en Manta. Está pues el método constructivo, la parte ahí del asfaltado de la calle, de las calles, justamente en la foto central. Y a la derecha ya ves, como tú ves, las casas en hileras ya muy bonitas. Ahí no se aprecia mucho el soterramiento de cables, pero eso está sin cables, ¿no? Eso te decía, muchas veces lo que no se ve, pero hay que decirlo, no se ven los cables precisamente porque están bajo la tierra. No se vio, por ejemplo, después del desastre de este 16 de abril. Generalmente lo que ocurre, Javier, de acuerdo a los grupos expertos y de acuerdo pues, a los expertos nacionales e internacionales, es que pueden ocurrir o suelen ocurrir catástrofes hidrosanitarias. Ahí hay más fotos, sí, por ejemplo, esta es de la urbanización San Cayetano en Chone. Entonces tenemos importantes proyectos de vivienda. Se han entregado ya cerca de 15.000 viviendas, ya sean reparadas, construidas en terreno propio, en urbanizaciones, pero nosotros creemos que el universo va a ampliarse hasta casi 45.000 viviendas. ¿Esto qué quiere decir, Carlos? Y perdona las interrupciones. Hubo una asignación inicial de casi 2.344 millones de dólares para encarar el problema. ¿Se ha ocupado todo? Esta no es una asignación inicial, es una asignación actual, digamos. Yeah. Okay. Ha ido incrementándose paulatinamente, pero nació desde un estudio muy serio hecho por organismos como la CEMPLADES, institución que ha ido liderando y sigue liderando la parte de planificación, con apoyo de la CEPAL, es decir, un validador internacional como la Comisión para América Latina, Económica para América Latina y el Caribe, que determinó que el costo de las pérdidas del terremoto, el costo de la reconstrucción, estaba valuado al menos en un costo piso en 3.344 millones de dólares. Esto representa 3.3% del Producto Interno Bruto del país. Si hablamos solamente de la provincia de Manabí, tuvo un impacto casi del 10% de su Producto Interno Bruto. Entonces, efectivamente, la asignación económica responde a eso. Si me preguntas por qué son 2.400 y no son 3.300, es porque dentro de las pérdidas cuantificadas, el 65% más o menos corresponde a una inversión en el sector público y el resto corresponde, pues el porcentaje, 35% responde a la inversión privada que se hace. Entonces, a esta asignación actual, que ya está acercándose mucho a ese 65%, justamente se desglosa, por ejemplo, en rubros como los siguientes. No es un concierto, como muchas personas lo han dicho, del gobierno central. Por ejemplo, los GATS. Se hizo política pública inmediata, muy clara. Como tú sabes, pues veníamos con precios del petróleo a la baja, ¿no es cierto? Entonces, como política, los municipios a nivel nacional reciben asignaciones en proporción a los ingresos petroleros. Para Manabí y Esmeraldas, a través de la Ley de Solidaridad, se equiparó, digamos, no se hizo la reducción con respecto al ejercicio fiscal anterior. La ley permitió no tener esta merma en los municipios y más bien una asignación importante de más de 48 millones de dólares. También pues, se ha hecho importantes inyecciones a través de la economía popular y solidaria como la CONAFIPS. Esto pues ayuda a reactivar muchísimos negocios. El BEDE. El Banco de Desarrollo del Ecuador ha dado a través de estos 52 millones de asignaciones importantes subsidios a los mismos municipios, es decir, se subsidian 8 de cada 10 dólares, el 80%, para que los municipios también implementen proyectos de sus competencias. La Corporación Financiera Nacional. La Corporación Financiera Nacional ha colocado más de 86.6 millones de dólares en operaciones crediticias. El Ban Ecuador ha hecho un gran trabajo aquí, colocando más de 91.6 millones de dólares en más de 15.000 operaciones. Esto ha permitido, a través de créditos de reactivación, como se han denominado, que muchos negocios que estaban pues o por quebrar o habían desaparecido puedan reactivarse. ¿Manejas datos, Carlos, hubo un incremento temporal, estamos todavía en esa temporalidad del IVA, del 12 al 14%. ¿Cuánto ese incremento ha servido para financiar estas obras? ¿Tienes ese dato? Sí, por supuesto. A la fecha, la Ley de Solidaridad, corte de diciembre, ¿no?, ha permitido una recaudación efectiva que bordea los 1.000 millones de dólares. Se prevé que la Ley de Solidaridad, por este incremento, no solamente es el incremento del 12 al 14, sino también el impuesto al patrimonio, etcétera, pero principalmente el incremento del IVA, esta contribución solidaria, se prevé que va a permitir la recaudación de cerca de 1.400 millones de dólares. Y un dato muy importante también que hay que siempre tenerlo en cuenta, Javier,
la asignación siempre es mayor que lo que la propia ley ha recaudado. Es decir, el esfuerzo que se hace como Estado, como sabes, estamos en un estado de excepción y eso permite redirigir recursos hacia los que más lo necesitan, y es efectivamente lo que se ha hecho de manera responsable, ha permitido concluir importantes proyectos. Mira, yo debo comentarte cómo nació esta idea de organizarnos para la reconstrucción, ¿cierto? Entonces, cuando lo discutíamos con el señor presidente, el señor vicepresidente, se dieron instrucciones muy claras y se marcaron 3 ejes de trabajo muy claramente definidos. La reconstrucción tiene un eje de reconstrucción de emergencia, que es la que maneja los albergues, asistencia inmediata, activación de protocolos, etcétera. Reconstrucción propiamente dicha, que es reconstruir lo que se cayó y hacer proyectos nuevos, ¿cierto?, que aporten a la resiliencia, y la reactivación productiva. Entonces tenemos organizada la cosa de esa forma y trabajamos con todos los ministerios en ese sentido. Entonces, estas asignaciones, si hablamos de asignaciones por eje, del total asignado de 2.300 millones, para emergencias se han asignado 377 millones, para reconstrucción una asignación de 1.670 millones y para la reactivación productiva casi 300 millones, 296 para ser exactos. Entonces, esta organización nos ha permitido responder justamente a todas las necesidades que se presentan y justamente permite también hacer una planificación muy responsable de lo que está pasando en torno al terremoto. Hago otra relación, Carlos. Has estado en Naciones Unidas, estuviste en un encuentro sobre el desarrollo sostenible y ahí has hecho también contribuciones en las propias Naciones Unidas. Sabes que fuimos sede de Hábitat 3 el año pasado, en octubre del año pasado, y ahí también hablamos de las ciudades que queremos, cómo imaginamos las ciudades del futuro, en concordancia con el desarrollo sostenible, objetivos de desarrollo del milenio, en fin. Cuando reconstruimos Manabí y Esmeraldas, ¿tomamos en cuenta eso? Tú que tienes experiencia en Naciones Unidas. Sí, totalmente. Dicho sea de paso, la contribución que pudimos hacer en Naciones Unidas justamente fue en los talleres donde se discutían los objetivos globales del milenio, los objetivos sustentables del milenio, en torno a una rama de mi especialidad, que es el agua potable y saneamiento. Es una agenda de agua y saneamiento que se construía, pues, se evaluaban los logros a la fecha de corte y se construía una agenda hacia futuro de 20 años. Y Hábitat recoge todos los criterios de urbanismo, de servicios, de ciudades para las personas, ¿no? Y efectivamente son las ciudades que queremos. Yo creo, y también somos muy responsables al decirlo, no vamos a poder cambiar el mundo hoy con la reconstrucción. Sí lo vamos a poder hacer, vamos a poder cambiar de raíz mucha situación del país si cambiamos la mentalidad de las personas. Es ahí donde probablemente hablemos de una reconstrucción también, luego de la reconstrucción psicológica, una reconstrucción de una nueva mentalidad. Las ciudades serán mucho más bonitas, mucho más prósperas y mucho más resistentes también, serán mejores amables ciudades. En definitiva. Así es. Cuando entendamos que no podemos invadir, que no podemos vivir en zonas de riesgo y que todos contribuyamos desde nuestro sector a que esas cosas se susciten. Es decir, las ciudades que no tienen planificación, y lamentablemente, Javier, la estadística lo demuestra, las personas más afectadas son las que es el quintil más pobre de la población, ¿no es cierto? Entonces, suele suceder siempre. El círculo, exactamente, el círculo de la pobreza se ha reproducido en la informalidad de la construcción. Nosotros tenemos que sacar a estas personas de la pobreza, como es una política de la Revolución Ciudadana del Estado, del Gobierno Nacional. Como te digo, se ha convertido en una política de Estado. Y esto es una gran responsabilidad de los municipios. Sí. Los municipios, pues los compañeros alcaldes han entendido, y yo creo que no solamente debe ser un tema que entiendan a nivel personal, sino que deben plasmar en sus administraciones municipales que la responsabilidad de ordenamiento de las ciudades y la competencia, así lo determina, es 100% municipal. Ellos son los que norman y regulan el uso del suelo. Cuando esto ocurra, evidentemente una ciudad planificada va a tener mejores servicios y va a ser más barato colocar sus servicios, la gente va a tener mejor calidad de vida, con todos los esfuerzos que se hacen, pues tendremos definitivamente mejores ciudades. Y como te digo, somos muy realistas. En todo este esfuerzo de construir viviendas, de hacer vías de evacuación, nosotros siempre posicionamos temas semanales por eje. Por nombrarte los más principales de esta semana. En el eje de emergencia destaca esta semana la activación de un sistema de alertas tempranas. Son un sistema integrado al ECU 911 que está pues integrando, valga la redundancia,
al INOCAR, al ECU 911, al IG, al Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica, justamente para permitir que todas las personas que vivan en el borde costero cuenten con un sistema de alarmas, de alertas tempranas ante tsunami, que es otro riesgo también, ¿cierto? En el eje de reconstrucción, el proyecto que destaca esta semana justamente es la conclusión del proyecto Sí Mi Casa, que lo veíamos en Manta. En Manta. Son 404 soluciones habitacionales. Y en el sector de reactivación productiva estamos ya entregando esta semana un mercado totalmente equipado y totalmente rehabilitado en Jama, y enfrente estamos entregando locales para comerciantes informales. Es decir, esto se ha convertido también en una oportunidad, como te decía hace un momento, para darles a esos comerciantes mal llamados informales, autónomos, en el buen sentido de la palabra, espacios mejores para trabajar, más dignos, seguros, sismo resistentes. Y todo eso ocurre. Es decir, que los 9 meses después del sismo no han pasado en vano. Tienes muchas historias probablemente personales que contar. Eres de origen manaba, así decimos, en el habla coloquial, de Portoviejo. Nosotros, digo, como medios públicos también estamos apoyando a un cineasta manabita, portovejense, porque nos trajo un proyecto de una película, 52 segundos. Él es Andrade, hijo de un banquero de Portoviejo. Ese banco se vino al suelo, pero había que preservar el banco como institución. Incluso ahí ustedes intervinieron. Sí, en los primeros días, Javier, en donde te decía, los ministros estábamos asignados a cada ciudad. Yo estaba asignado a la ciudad de Portoviejo personalmente. En el caso del Banco Comercial de Manabí, así se llama, es un banco insignia en Manabí. De la familia Andrade. Sí, sufrió un grave daño. El dueño, el señor Walter Andrade, nos contactó, y con grupos especialistas de rescates. En ese momento creo que fuimos con un grupo de élite mexicano, justamente especialistas estructurales y de rescatistas, para determinar por dónde tenía que caminarse. Se hizo todo un acompañamiento con la fuerza pública, policía, fuerzas armadas, precisamente para evitar cualquier anomalía o cualquier riesgo al momento de rescatar los bienes. Saqueos y cosas así. Todas esas cosas que están dentro de las probabilidades, digamos, ante estos hechos. Y claro, se hizo un rescate de manera exitosa. A pocos días del terremoto, este fue uno de los comercios o el banco y esas cosas le daban también el sentido de la normalidad a la gente. Más allá del banco como institución muy importante, también el portovejense comenzaba a ver que su ciudad se reactivaba, ¿verdad? Entonces ya se reactiva el banco, ya se reactiva el comercio. También pues nosotros decíamos, bueno, ya reactiva el banco, siga dando créditos, apoye. Ese banco es el que estuvo en casa. Y a eso se refiere la película, 52 segundos. Y se le ayudó pues también con los servidores y todo estuvo, gracias a Dios, en orden. Y fue lo que precautelamos con todos. Realmente los protocolos que se activaron trataban de ayudar a todas las familias, a todas las personas, con todos los recursos que en ese momento tuvimos. Probablemente en Manabí y en Esmeraldas casi todo el mundo tiene historias que contar. Permíteme que nos vayamos a Portoviejo. Ahí está, tenemos un contacto con Tatiana Hidrobo. Tatiana Hidrobo, historiadora, que ha estudiado cine, también periodismo, suscitadora cultural y artística en el ambiente de Manabí. Fue asambleísta por Alianza País en Montecristi, la que nos dio la constitución que aprobamos luego en 2008. Tatiana, hija y nieta de poetas, y tú responsable, entre otras cosas, de sostener en pie esa casa, la casa de Horacio, que en Portoviejo es muy conocida. Y decíamos al principio que tenías también tus testimonios. Creo que estamos en mejores condiciones para escucharte, Tatiana. Adelante. Y bueno, reitero mi saludo a Carlos y a ti también, Javier. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Decía hace unos momentos que yo tengo dos miradas respecto del terremoto y del momento posterior. Por una parte, sin lugar a dudas, lo digo, digamos, como una ciudadana que incluso vive cerca de la zona cero en Portoviejo, puedo dar mi testimonio de la capacidad que tuvo el Estado ecuatoriano para poder reaccionar de manera inmediata ante un acontecimiento que no tenía digamos, antecedentes comparativos, porque incluso algunos de los terremotos anteriores, más cercanos en el tiempo, como el de Bahía de Caracas,
evidentemente no fue tan fuerte. En ese sentido pude mirar a un Estado que reaccionó, un Estado organizado, un Estado comprometido, que inmediatamente en términos prácticos pudo atender a las víctimas, pudo restablecer la conectividad, la asistencia, el acompañamiento. Y bueno, esto creo que ha sido reconocido a nivel mundial. Sin lugar a dudas, las pérdidas humanas ya son irrecuperables, pero estamos caminando hacia adelante. La otra mirada que tengo respecto del tema y que pues sí me parece esto una oportunidad para expresar un análisis quizás con otro enfoque, es el hecho de que Manabí tiene ciertas particularidades y hay ciudades que históricamente han tenido un rol determinado en términos económicos, dígase Manta, Tarqui, que definidamente han sido puertos y definidamente en el caso de Tarqui ha estado articulado a una economía pesquera. Pedernales, más joven en el tiempo, tenía una vocación ganadera, una vocación turística, y en ese contexto a mí me preocupa particularmente como ecuatoriana, como manabita, quizás con un enfoque más de análisis histórico-social, la situación de Bahía de Caracas y la situación de Puerto Viejo. Son dos ciudades económicamente inestables en el tiempo, en su rol. Pues Bahía fue algún tiempo muy lejano, puerto, luego se transformó en un lugar de producción camaronera, colapsó la producción camaronera, posteriormente fue turística, etcétera, etcétera. Y en el caso de Puerto Viejo es el centro geográfico que siempre estuvo buscando un rol, es una ciudad muy, muy, muy particular. A lo largo del siglo XX, bueno, fue el nudo coordinador de un desarrollo agroexportador, luego fue el centro también político, pero en este momento se está transformando ya en una ciudad, digamos, de servicios, como también no fue una ciudad de servicios, incluso de servicios de salud muy importante, se está transformando, y esto es más una percepción de quien conoce la realidad, en una ciudad que depende de un comercio informal, y ha crecido mucho el comercio informal, lo cual es muy bueno de alguna forma porque efectivamente la ciudad se mantiene muy activa, no hay un problema de desempleo, no se nota una crisis económica, pero me parece que el circulante es cada vez un circulante que podría estar relacionado con un comercio informal y con unos recursos no muy claros. Y eso podría significar un problema a largo plazo para la ciudad, por lo que un poco mi sugerencia sería hacer un análisis más de los roles económicos, estructurales y cómo eso puede cambiar o no en el tiempo. Esto no tiene que ver, obviamente, solo con el gobierno, tiene que ver con las iniciativas privadas, tiene que ver con los gobiernos autónomos descentralizados, y sin lugar a dudas, todo el esfuerzo que ha puesto nuestro gobierno nacional es lo que ha mantenido la vitalidad de ciudades importantes y donde las condiciones son más especiales, como el caso de Puerto Viejo y Bahía de Caracas, Cantón Sucre. O sea, ese es un poco quizás el campo de reflexión. No digo que lo que estoy diciendo es absolutamente cierto, porque pues hace falta quizás comprobar esto con datos estadísticos fuertes, pero sí es muy preocupante el crecimiento de ese comercio informal que, insisto, estaría, digamos, atravesado por esta economía del chulco, que no ha sido tampoco nueva ahora y que podría plantearnos unos desafíos grandes en términos generales. O sea, yo creo que ahí hay un tema que tratar. En términos, volviendo al otro enfoque, puedo dar fe, digamos, yo puedo decir que me sorprendí también. Yo vivo en la avenida Universitaria por donde ingresaba todo el sistema, digamos, estatal, tanto autoridades como insumos, etcétera, los días posteriores al terremoto,
y el mismo día del terremoto, y realmente fue impresionante cómo se veía la existencia de un Estado que además había desarrollado una infraestructura, dígase usted todo el tema del ECU 911, sin lo cual creo que habría sido imposible enfrentar esta catástrofe enorme para los manavitas. Y bueno, para cerrar, porque entiendo que se acabaría mi participación, agradecer tu evocación del tema de la cultura, el tema, digamos, de esta tradición familiar conectada con el mundo del arte, de la poesía, que sin lugar a dudas es un lugar especial del ser humano. Carlos creo que comparte también esa sensibilidad, sé que es artista. Estamos bastante distanciados en términos de generación, tanto que él fue, creo, compañero de algunos de mis hijos y seguramente habrá estado en alguna noche bohemia, adolescencia, de que siempre hacían en los patios que conectan entre mi casa, que es vivienda, y la propia casa de Horacio, porque estamos todos conectados ahí. Él entiende muy bien esto que se llama Puerto Viejo, que es toda una identidad realmente especial y por supuesto que está contenida dentro de una región cultural, una región incluso ambiental muy singular, que ha dado mucho al país, como la provincia de Manabí. Pero antes de pasar nuevamente con Carlos, para que sobre todo reflexione contigo o reflexione sobre lo que tú has planteado sobre esta cuestión que llamas informalidad, que preocupa, que ha crecido mucho, el chulco y esas cuestiones. Sé la situación que tú también personalmente pasaste. Había como un edificio como amenazando a la casa de Horacio. ¿Cómo está la situación ahorita? Bueno, gracias por plantear un tema que de alguna manera es puntual, personal, pero sí, efectivamente el edificio es una construcción precaria, sigue ahí, ¿no? Y bueno, a pesar de que nosotros hemos querido llevar el caso, viendo los debidos procesos, comunicando a algunas autoridades locales, en realidad no hemos tenido respuesta. Y bueno, intentaremos tratar de cubrir con alguna opción técnica la posibilidad de que ese edificio pudiera caerse ante un nuevo evento telúrico, que ese es otro problema que quizás vale la pena también decir. Digamos, hay como toda una campaña y una intención, sobre todo de algunos medios locales, en el sentido de querer olvidar lo que pasó, es decir, vamos hacia adelante, pero olvidando el pasado. Yo creo que vamos hacia adelante, pero sacando en limpio las lecciones de esto, porque no podemos dar paso, digamos, a esta precarización, no podemos seguir alentando la precarización de las construcciones. Han sucedido incendios en la ciudad de Puerto Viejo y creo que tiene que ver con esta situación que también está conectada con la informalidad. Hubo un incendio muy importante. Hay que preocuparse además por la calidad y la seguridad de los casi 1.500 informales que están ahora en la ciudad de Puerto Viejo. Sé de los esfuerzos que han hecho las autoridades locales, sé que esto no es fácil, pero con la buena fe que lo estamos diciendo, creo que es necesario al menos, digamos, identificar dónde están los problemas más importantes, los desafíos más importantes para poder dar una solución. En el caso de Manta hubo una respuesta bastante rápida del gobierno, que ha inaugurado un lugar para los comerciantes informales, que es un dinamizador de la economía, sin lugar a dudas, que creo que podría también plantearse para otras ciudades en el futuro. Creo que Puerto Viejo, por otra parte, está tratando, y creo que es el camino correcto, de insertarse en el futuro también a la economía del turismo. El turismo va a ser, Puerto Viejo tiene todas las condiciones, es una ciudad entre el mar y la montaña. La provincia de Manabí es extremadamente hermosa y creo que esa sería, digamos, una alternativa, además de restituir en Puerto Viejo las posibilidades de los servicios en general, sobre todo los servicios médicos y el comercio, llamámoslo así, formal también, que fue muy impactado porque casi todos ellos tenían sus inversiones en lo que se llama la histórica zona cero, donde está el centro también
inmemorial de la querida Puerto Viejo. Tatiana, solo te interrumpo porque quiero darle paso a Carlos Bernal, para que comente o responda a las inquietudes que tú has planteado. Agradecerte, como siempre, haber recibido nuestra llamada. Sí, por supuesto, ella también ha hecho el testimonio de que te conoce, has estado cercano a esa familia también. Pero bueno, Tatiana plantea dos cuestiones. No sé. Algo más, solamente para cerrar, Javier. Sí. ¿Puedo decir algo más? Sí, estamos solo con tu audio, pero dilo, por favor. Bien, simplemente, bueno, felicitar a Carlos Bernal, a nuestro presidente, por supuesto, y felicitarlo, sí digo, a Carlos Bernal, porque, digamos, es la expresión de una nueva generación de manavistas y portovejenses que está demostrando que aquí hay capacidad de relevo para largo, ¿no? Así que, en ese sentido, le sumo, digamos, al reconocimiento que se le ha hecho ya localmente a este joven manavita, que está, digamos, desarrollando un papel en momentos tan difíciles. Eso era lo que quería agregar. Gracias Tatiana. Bueno, ahí está Tatiana, pero plantea esto, ¿no? De este temor al crecimiento de lo que ella llama la informalidad, con expresiones como el chulco, por ejemplo. Sé que eso es una tarea social, global, y no solo depende de una política pública. Sí, bueno, mira, gracias Tatiana por tus palabras, realmente yo creo que son inmerecidas, no lo digo con falsa modestia, pero creo que realmente lo que se ha hecho es un esfuerzo nacional, un esfuerzo del gobierno, liderazgo del presidente, que como sabemos es muy fuerte. Personas como tú también que han seguido en sus espacios luchando desde sus trincheras para que las cosas se susciten, ¿no? Yo siempre rescato a héroes anónimos. Yo siempre digo, el profesor que yo encontré en la escuela dando clases abajo de un árbol, ese es un héroe anónimo, o sea, es una persona que probablemente no sepamos cómo se llama, pero existe y sigue dando clases en sus escuelas, ahora ya en escuelas totalmente nuevas que se armaron por la emergencia. Ese doctor, ese médico que también estuvo atendiendo, que hizo posible las casi 5.000 atenciones dentro de las 72 primeras horas después del terremoto, es un héroe. Probablemente la gente no va a salir en El Universo o en otros diarios, pero son personas que realmente existen, que son héroes de la reconstrucción, y a ellos mi reconocimiento y realmente a ellos mi gratitud. Respecto al caso puntual, Tatiana hizo dos reflexiones muy importantes. Sí. Los casos de Puerto Viejo y de Bahía de Caracas. Mira, dentro de las políticas de reactivación productiva se identificaron cuáles eran los catalizadores económicos de cada región. Efectivamente, en la zona norte de Manabí, llámese Pedernales, desde Bahía, San Vicente, Jama, Pedernales, todas estas zonas, tienen una gran influencia de la actividad camaronera. Entonces, todos los créditos que se han podido colocar, estos, como te digo, la CFN, más de 86 millones, en Manta también, en la actividad pesquera, que es muy importante, han permitido reactivar económicamente estas zonas. Yo digo, claro, no estamos todavía en el escenario perfecto, pero ya hay datos duros, ya hay datos medibles. Por ejemplo, el SRI nos informa que hay 14.592 nuevos negocios o emprendimientos, es decir, personas que gracias a una política de reactivación se han podido acercar al servicio de rentas internas, que probablemente antes del terremoto inclusive fueron informales, y hoy ya tienen un RUC o tienen un RICE y se están reactivando. Probablemente las condiciones físicas en las que laboran deben ser mejoradas. En Puerto Viejo, y solo para nombrar algunos, hay más de 500 proyectos en marcha en la reconstrucción, Javier. Yo me apasiono cuando hablo de cada uno de ellos y podría hablarte el día entero, pero para hablarte de los que se están levantando en Puerto Viejo, se está terminando el hospital de especialidades, uno de los más grandes del país, 520 camas, en el campus del Milenio, con un instituto tecnológico superior próximo a construirse. ¿Cuándo estaría inaugurándose? Eso tiene una construcción. El hospital se está inaugurando dentro del primer trimestre de este año, es decir, ya falta muy poco. Y Puerto Viejo mira a ser una ciudad de servicios médicos. E incluso se ha alineado muy bien el plan de desarrollo que tiene la alcaldía de Puerto Viejo con la infraestructura que se está dotando Puerto Viejo. Es decir, ellos pueden hacer un plan, o podemos hacer un plan como Puerto Viejo gracias a la gran inversión que se hace. Estamos hablando de una ciudad
que dentro de poco será pionera en oferta de servicios médicos gracias a esta construcción de un mega hospital. Y esa es una importante especialidad que tendría la ciudad, ¿no? Por supuesto, claro, servicios médicos. Entonces, es una ciudad que tendrá algunas especialidades y sobre todo rescatando estos servicios médicos, como te digo, y no es coincidencia. Y como te digo, es producto de una planificación. El hecho de que el hospital se implante dentro de una gran área de 22 hectáreas que se denomina Campus del Milenio, donde al lado está el ECU 911, donde atrás del ECU 911 ya se está construyendo con más de un 60% de avance un centro de atención ciudadana, donde todos aquellos funcionarios que perdieron sus oficinas van a tener un nuevo espacio sismo resistente para trabajar. Como hemos visto en Santa Elena, en donde, como en un centro comercial, Así como era es. esa lógica, Así es decir, ahí hago todos los trámites. Así es, es cambiar la lógica también y devolverle, como te digo, penosamente esto se ha convertido, lo digo hasta de cierto modo paradójico, en una oportunidad. ¿Por qué la atención pública siempre debió ser la atención de peor calidad? El presidente nos ha cambiado el chip. Y como te digo, yo cuando escuché, antes pues como probablemente todo joven un poco apático a vincularme a la política y a estos procesos, yo escuchaba a un presidente que decía, ¿por qué el servicio público tiene que ser el peor? ¿Por qué ¿Y por qué el ciudadano tiene que ir al servicio cuando es al revés? El servicio tiene que ir al ciudadano. Entonces ahí me entusiasmé realmente por este proyecto en el que trabajamos todos sin descanso. Y te digo, pues gracias a esta planificación ya vemos que los primeros proyectos son una realidad. El caso de Bahía de Caracas realmente es un caso excepcional, creemos, ¿no? Más allá de la importante inversión, yo creo que Bahía de Caracas debe ser dentro de una de las 5 ciudades que tienen mayor inversión per cápita dentro de las estadísticas. Dentro de estos 2.000 millones asignados, Bahía debe estar dentro de las 5 ciudades con mayor inversión per cápita. Se está haciendo una vía de acceso a la ciudad, se va a construir un nuevo hospital ahí de 83 camas, ya no para tener un hospital antiguo que se dañe cada vez que hay un terremoto, sino más bien un hospital con tecnología de punta, con aisladores sísmicos, aisladores con la misma tecnología que se construyó el puente que une Bahía de Caracas con San Vicente, que no le pasó nada, que resistió. Se están construyendo viviendas, se construirán nuevas infraestructuras, hay 2 escuelas emergentes funcionando ahí. Entonces, pero Bahía de Caracas venía antes del terremoto ya con una economía un poco en decadencia. Pero lo de Tatiana también es demostración de estas cosas que todavía faltan por hacer y que no se niegan. Sí. Porque era el caso específico de la casa de Horacio, ¿no? Yo vi eso, ¿no? Ahí hay un edificio que se inclinó y parece que amenaza. Y decía, bueno, todavía no he podido obtener una respuesta de alguien. No quería hacer esta reivindicación personal, pero es un dato nada más. Mira, y yo creo que es muy válido, más allá de que sea un tema que se lo puede pues, conocer desde la perspectiva de Tatiana, es real. Es decir, pero hay que hablar de lo que se ha hecho y lo que falta por hacer. Digamos, en términos de demolición de infraestructuras, se han demolido cerca de 10.000 infraestructuras. Evidentemente se tuvo que iniciar por las que estaban en un riesgo de mayor colapso. Hemos tenido 3.100 réplicas a la fecha. Entonces, evidentemente cualquier infraestructura que represente una amenaza, por menor o mínima que ésta sea, nosotros seguimos estos protocolos y conociendo estos casos, como el caso de Tatiana, obligadamente conversamos con el municipio para tomar una resolución al respecto, pues, y esto va escalando, ¿no es cierto? Y un poco para que también la ciudadanía conozca, los alcaldes son los presidentes de los COEs cantonales, ¿cierto? Luego el gobernador es presidente del COE provincial y el presidente es quien lidera el COE cantonal. Entonces, los problemas que no se van resolviendo en ese sentido, pues se van escalando hacia los siguientes niveles superiores, inmediatos superiores, para darle una respuesta. Evidentemente, Javier, después de este gran esfuerzo, yo creo que después de cerrar un año 2016 que ha sido muy duro, estamos ante un 2017 de muchos desafíos. Empezando, pero 2017, la buena noticia es que tendremos crecimiento del Producto Interno Bruto y eso nos planteará otras condiciones. Sí, totalmente. Que facilitarán algunas cosas. Tenemos que ir cerrando, Carlos.
casi nada hemos hablado de Esmeraldas. Tú no eras responsable de Esmeraldas, pero Esmeraldas también es una provincia que fue muy afectada por el terremoto y que ahora poco también ha tenido movimientos sísmicos, ¿no? No, inicialmente, pues como te decía, estuve hecho cargo de Portoviejo. Luego cuando asumí la secretaría ve por Todo. todas las zonas, inclusive Esmeraldas, inclusive Los Ríos, que fue afectada, inclusive Guayas, inclusive Santa Elena. Y en Esmeraldas están haciendo importantes proyectos. Y como te digo, ha sido incluso más crítico porque ha tenido, si comparamos con la historia de desarrollo de Manabí o Esmeraldas, ha habido mucha falta de planificación en Esmeraldas y estamos pagando el precio hoy día. Estamos hablando de que en los últimos 70 años se permitieron construcciones precarias, se permitió la edificación en zonas de riesgo y hoy, por ponerte solamente el caso de Muisne, hubo que conseguir un terreno en una cota segura, no tan alejada de la isla y con todos los servicios que hay que construirlos, hacer mini desarrollos, mini o micro ciudades para que sea el nuevo desarrollo de Muisne. Reemplacen a las ciudades con asentamientos muy riesgosos. Así es. ¿No? Si lo queremos poner en una proporción, los daños en Manabí y Esmeraldas podemos hablar de un 85-15, de un 90-10. Siendo Manabí la más afectada, pero Esmeraldas, sin lugar a dudas, con estas últimas réplicas, sufrió importantes daños, mayores a los inicialmente estimados, pero la tranquilidad de nuestros hermanos esmeraldeños, que estamos siempre trabajando de la mano. Estoy haciendo agenda todas las semanas en Manabí y Esmeraldas, justamente para ir cumpliendo objetivos. Estos días estamos cerrando, por ejemplo, el albergue de Atacames, que es uno de nuestros propósitos, ir cerrando a la mayor velocidad estos albergues para que vayan las personas accediendo a los bonos de alquiler o alimentación o vayan retornando a sus viviendas siempre y cuando sus condiciones de vida sean seguras. Decías que estás haciendo agenda entre Manabí y Esmeraldas. Estás comiendo rico todos estos días. No lo puedo negar, así es. Pero sabes que también estoy tratando de compartir mucho con las personas en los albergues, precisamente para ese sentido de la urgencia que no podemos perderlo nunca. Javier, nuestras oficinas en Portoviejo, las oficinas de la Secretaría de Reconstrucción, funcionan en contenedores en el mismo espacio del aeropuerto. Es decir, mi oficina, que es el contenedor, reitero, tiene vista directa hacia las carpas. Entonces yo sé precisamente todo lo que están nuestros hermanos en los albergues. Como te digo, no es el mejor de los mundos, sin embargo es una atención de calidad, de calidez, pero hay un plan para todos ellos, hay un plan para que sus condiciones de vida vayan mejorando, para que retornen a una solución de vivienda a quienes ameriten, pero sobre todo para esa reactivación que es tan anhelada, ¿no es cierto? Esa resiliencia, resistir y hacernos más fuertes con el paso del tiempo. Manabí, Esmeraldas, nuestro país afectado por el sismo del 16 de abril, pero una respuesta, una capacidad de responder hubo también. Hay cosas por hacer y esperemos que se hagan lo más pronto posible. La ciudad de Los Reales Tamarindos, la tuya, Portoviejo, me imagino porque había mucho árbol de tamarindo, así es. Pero también le dicen los chupamangos. Así es, nos dicen chupamangos. Mira, eso es como todo denominativo, ¿no? Toda denominación tiene varias historias. Yo creo que las podemos conversar, pero me siento muy orgulloso de ser manabita. Yo creo que si Dios me diera la oportunidad de elegir nuevamente dónde quisiera vivir, quisiera ser nuevamente ecuatoriano, nuevamente manabita. Y nuevamente portovejense. Nuevamente portovejense, orgullosamente chupamango. Te digo, más allá de las connotaciones. Yo no sé cuáles sean las connotaciones, pero... realmente la ciudad de Los Reales Tamarindos es una ciudad que... Sí, es una ciudad que tiene un encanto. ¿Hay alguna en Chupamango que sea muy peyorativa, que yo no lo sabía y resultó ofensivo? No, para nada. Realmente yo creo que pueden abrirse muchas conjeturas a este término. Yo creo que Tatiana debe saberlo exactamente y lo puede explicar mucho mejor que yo, pero sin embargo, quienes llevamos el nombre de Portoviejo en alto y queremos para todas las ciudades, no solamente para Portoviejo, lo mejor. Manabí y Esmeraldas son provincias que se van a levantar, eso tenemos la seguridad, vamos a estar mejor que el 16 de abril y no depende solamente del gobierno nacional, depende, como te digo, de todos nosotros, de mirar hacia adelante, como bien lo dijo Tatiana, sin olvidar lo que nos pasó, porque eso nos va a ayudar a escribir esas lecciones aprendidas que deben ser muy valoradas por todos nosotros
para no cometer los mismos errores que se vinieron cometiendo en el país probablemente en los últimos 70 años. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado aquí con nosotros compartiendo todo este trabajo que se ha hecho a partir del 16 de abril. Muchas Y gracias. esperamos otras oportunidades para seguir pasando revista de estos temas. Sin duda alguna, Javier. Muchas gracias a ti y saludo a todos. No hablaremos mucho de fútbol porque ahí creo que hay un enorme mar que nos separa, ¿no? Barcelona por siempre. Y somos campeones. Carlos Bernal, el secretario de Reconstrucción, ha estado aquí con nosotros en Palabra Suelta. También estuvo Tatiana Hidrobo y más temprano, empezando el programa con Uruguay. Como siempre, a usted le agradecemos la compañía. Pásenla bien.